Volvimos. ¿Me extrañaron? Sí, profe, demasiado. Bastante. Lo sabía. No pude comer. Ay, qué terrible. Bueno, vamos a terminar todo flaquito. La meta. Ustedes no habrán podido, yo sí pude. Vamos a esperar que se terminen de conectar. Ahí están todos conectados. Bueno. Vamos a empezar con una pregunta. Sí, habíamos visto en la hora pasada, así esquemáticamente, las etapas de Piaget, ahora las vamos a ver en gráfico, pero antes de entrar en eso, vamos a hacer una pequeña encuesta. Cuando hablamos de la etapa sensoriomotriz, sensoriomotora, como la quieran llamar, ¿dónde se produce el mayor desarrollo, el mayor progreso? Entre los 0 y los 24 meses. Hablábamos de un progreso. Motor. Los movimientos. ¿Y eso se produce en dónde? En el cuerpo. Eso. Entonces es un desarrollo corporal, biológico. Todavía no son observables desarrollos cognitivos, que sí los hay, pero le falta algo para que nosotros sepamos si tienen desarrollos cognitivos o no. ¿Qué es lo que le falta a los bebés chiquititos? Lenguaje. Eso, ahí está, el lenguaje. El lenguaje, entonces, distingue al ser humano de, por lo menos en nuestra percepción, lo distingue de otras especies. ¿Por qué? Hasta donde llega nuestra comprensión, el ser humano es el único capaz de transmitir ideas por medio del lenguaje. Muchos biólogos y etólogos atribuyen ciertas características del lenguaje a algunos animales superiores. El canto de las ballenas y delfines, bueno, sí, le llaman canto, pero si es un lenguaje no es canto, bueno, en fin, no vamos a entrar en ese baile ahora. La cuestión es que tienen ciertas características de comunicación, pero a lo sumo se le puede atribuir la transmisión de informaciones concretas. ¿Sí? Un ejemplo, que las ballenas anuncien una zona de peligro o una zona de alimentos o para las épocas de apareamiento. Son mensajes, pero son concretos. Solo el lenguaje humano, hasta donde nosotros sabemos, es capaz de transmitir ideas, más allá de lo concreto, ¿sí? Más allá de lo actual, en realidad. No solo lo concreto, sino lo actual. Entonces, el desarrollo entre los primeros 24, 36 meses de vida se da en el ámbito biológico, mientras que a partir de ahí se da en el ámbito cognitivo, emocional, volitivo, lo que es propiamente psicológico. Ahora bien, en esta etapa donde se caracteriza por la adquisición del lenguaje y todo, los niños son súper generosos y conscientes de su entorno social, ¿verdad? No. ¿Sí o no? No. No, para No nada. son conscientes, profe. Son egocéntricos. No en el sentido moral, sino que su realidad gira en torno a su percepción de la realidad. Entonces, los niños pequeños que recién están adquiriendo el lenguaje nos
nos muestran o manifiestan en realidad un tipo de relación vincular, un tipo de relación con los demás seres humanos de características egocéntricas. ¿Sí? No en el sentido moral, no es que son avaros ni nada de eso, sino que su experiencia es la del sí mismo. Aún no han desarrollado la empatía. Muchos adultos tampoco, pero en esta etapa es normal. En cambio, ya, en los adultos ya deberíamos dar un par de... a ver si se despiertan. Pero en fin, en los niños pequeños, como no tienen esta capacidad de transmitir ideas abstractas, de tomar noción del sentimiento, de la vivencia del otro, entonces su vivencia es egocéntrica. Vamos a tener esto presente en el momento del examen. ¿Sí? Aunque la teoría de Piaget, y a ver, no encuentro el botonito. Un botonito de... acá está. El verde. Ahí va. Ahora sí. Aunque la teoría de Piaget llega hasta la preadolescencia, la adolescencia, la verdad es que nuestro desarrollo, nuestra evolución física, psíquica, emocional, social y espiritual se extiende por toda la vida. Todas las etapas de la vida conllevan alguna evolución, algún cambio, alguna transformación. Hasta la muerte. Y no sabemos, porque yo creo en la vida después de la muerte. Entonces, después de la muerte también seguimos. Ahí ni termina. Fuimos creados para la eternidad. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, según dice Salomón. Pues para eso, toda nuestra vida es cambio. Pero vamos a lo que sabemos. De la cuna al ataúd. Y de la cuna al ataúd, todos los días cambiamos. Claro, podemos esquematizar grandes periodos de tiempo, pero hay características físicas, psíquicas, sociales y espirituales que están en constante cambio en las etapas de la vida y no termina con la adolescencia. Siguen y siguen y siguen hasta el último día de nuestra vida. Hay que ser justos también. ¿Por qué la teoría de Piaget termina o se limita, vamos a decir, a ser más justos todavía, se limita hasta la edad escolar, de la escolaridad primaria? Porque Piaget era psicólogo escolar, entonces esta era la parte que le interesaba. Un dato a tener en cuenta en mis tradicionales notas al pie de página. Toda experiencia humana tiene el límite del propio interés. Entonces yo veo hasta donde me interesa ver, yo estudio hasta donde me interesa estudiar, y el resto del campo de visión se me escapa, no por falsedad, ni por vagancia, ni por nada de eso, sino porque ningún ser humano es capaz de ver todo el panorama. Y aunque podamos criticar algunos puntos de tal teórico, tal otro, lo cierto es que también los grandes intelectuales en cualquier ámbito siempre se han guiado por el mismo principio. Esto era lo que le interesaba a él saber, entonces fue en esta área que él hizo sus estudios, en el área que abarca el desarrollo escolar de los niños. Por eso termina ahí. Pero lo cierto es que las características de nuestra vida se van desarrollando, cambiando. También, otra nota al pie de página, para
para la psicología evolutiva, en realidad para toda ciencia humana, desarrollo no necesariamente significa algo positivo, sino que significa avanzar, ir más allá. Y la decadencia de la vejez, de la senilidad, también son parte del desarrollo humano. Entonces, cuando nosotros pasamos la edad adulta, el tope de nuestra vitalidad, y empezamos la cuesta abajo de la vejez, que no necesariamente tiene por qué ser triste, ni decadente, ni nada por el estilo, pero que obviamente perdemos capacidades físicas, capacidades intelectuales. Eso también es parte de la psicología del desarrollo, porque sucede en el ser humano y es una parte natural de nuestro paso por el mundo. Pero volvemos a Piaget. Piaget termina con entre los 11 y los 13 años. Vamos a memorizar un poquito esto o a grabarlo un poquito en la memoria visual. 4 etapas. Desde el nacimiento hasta la terminación más o menos de los estudios primarios. Primera etapa, sensorio-motriz, sensorio-motora. Aunque aquí el cuadrito pone la palabra pensamiento. Podemos hablar de pensamiento, al menos de manera análoga a un adulto, en un bebé. Y no, Y no, porque la respuesta corta es el y no de Luis. Para mí que la palabra razonamiento es lo que nos entra acá. No, pero pensamiento, el La pensamiento... ausencia del lenguaje, justamente. pueden Exacto. pensar, claro, pueden pensar, Percepción sí hay, no podemos dudar. Sensación también, pero la guarda, la conservación de esto aquí y la idealización de eso, si hay, nunca lo sabremos. Porque, como decía Mabel, no hay lenguaje. Y lo que hace que los seres humanos podamos compartir experiencias es el lenguaje. De hecho, aunque es bastante natural y frecuente pensar con imágenes, imágenes o cualquier otro anclaje sensorial. Instinto. Sí, ¿qué pasa con el instinto? Pasa que ellos no expresan sus sentimientos, pero sí ellos pueden, o cuando quieren algo, cuando tienen hambre, cuando se hicieron pipí, cuando tocan algo y es frío o caliente, expresan un sentimiento, una sensación. Entonces, Sensaciones, justamente, por eso es... pero siempre están pensando en eso, ¿verdad o no? El pensamiento, o sea, la definición de pensamiento es algo ajeno a la experiencia. Vamos a suponer, yo ahora estoy pensando en una pizza. Puedo pensar, saborear la pizza, puedo imaginar todo lo que le pondría encima. Y no necesariamente necesito tener la pizza acá, aunque en cualquier momento llamamos al delivery. Eso es pensamiento. Lo otro es una actitud concreta. Por eso, no sabemos, ¿no? Vuelvo a la definición de pensamiento. La única manera que tenemos los seres humanos de saber qué pensamos es el lenguaje. Aunque es muy natural, muy frecuente que pensemos, o traigamos a la memoria, o como lo queramos llamar, con imágenes u otros anclajes sensoriales, si observamos nuestro propio pensamiento, si hacemos un ejercicio de introspección, 99,99% de nuestros pensamientos de adultos son contarnos una historia. Son palabras.
Un relato constante, una película mental que es un relato constante de palabras. Todo lo relacionamos a palabras. Inclusive lo que podemos pensar con imágenes o rememoración de sensaciones y todo, para comunicarlo a otros necesitamos la palabra. Y ahí es donde podríamos hablar realmente de pensamiento. Que hay sensaciones, que hay experiencias, que hay actitudes, no lo podemos negar porque están vivos. Sería bastante, bastante irreal decir que no hay eso, pero a lo que voy es que la palabra pensamiento, idea, no sé si los bebés tienen, y si tienen, no tienen la capacidad de compartirlo y comunicarlo directamente, ¿no? Porque no tienen lenguaje. Es una palabrita que les va a servir bastante en el examen, la palabrita lenguaje. Porque este es el que marca el quiebre. No recuerdo si fue la clase pasada o la anterior, pues se me chispoteó todo el calendario con ese feriado del 28 de febrero. Ese me arruinó mi programa. Tenía todo tan fríamente calculado. Parecía el Chapulín Colorado. Pero hay una estrofa de Martín Fierro que les cito creo que en cada clase. Así que en una de las anteriores estoy seguro que lo hice. ¿Qué es lo que nos hace humanos? La estrofa se ubica en una escena de Martín Fierro en la cárcel donde le prohibían hablar. Y ahí él se lamenta diciendo, pues que de todos los bienes, y en mi ignorancia lo infiero, que le dio al hombre altanero su divina majestad, el primero es la palabra y el segundo la amistad. Sin el don de la palabra, sin el don del lenguaje, sin la habilidad de comunicación, nosotros no podemos tener vínculos con otros seres humanos. Como sociedad inventamos vínculos, pero el vínculo mutuo, la mutualidad, la comunicación humana, solo es por medio de la palabra. Y eso, nos guste o no, es así. Por eso hay que defender tanto la palabra. La belleza del hablar, el encuentro de los seres humanos. Y eso estamos perdiendo mucho. Bueno, en fin. La segunda etapa, la etapa preoperativa, va de los 2, 3 hasta el ingreso a la escuela. ¿Por qué se llama preoperativa? O preconceptual, nuevamente, no en el sentido de tener preconceptos o prejuicios en el sentido moral, sino que no pueden hacer lo que en lógica se llama juicio. Atribuir predicados a un sujeto. No existe en esta edad. Y si existe, no lo expresan. Así que a los fines académicos no existe. Todo es concreto. Por ejemplo, si yo les muestro esto, ¿qué es esto? Un medio de comunicación. No, ¿cómo se llama? Teléfono celular. Teléfono celular. Genial. Yo muestro esto, es un teléfono celular. Ustedes probablemente también tengan uno, o varios, Sí. de otra marca, de otro modelo, con la fundita de otro color, con 1, 2, 3, 5 cámaras, con un protector, no protector, con eso que tienen tapita, que no tienen tapita, con 1000 cosas. Pero entendemos el concepto de teléfono celular. Es un concepto abstracto. En cambio, para el niño de esta edad, este teléfono celular, ellos son súper inteligentes en eso, me parece lo más bello y lo más útil de esta edad. Este teléfono celular no es comparable a ese teléfono celular. Porque este lo tengo en la mano y ese no. Se identifican objetos concretos, objetos reales. Para nosotros, por ejemplo, mesa
es una idea. Pero el niño de esa edad, niña, cuando dicen mesa, se están refiriendo a una mesa que no es ninguna de las otras mesas. ¿Alguna vez leyeron El Principito? ¿Conocen la historia del Principito? ¿Sí o no? Sí. El que no conoce El Principito debe leerlo ya. Es un libro para adultos. Sí, sí, Es sí. una gran crítica a la sociedad como existe, ¿no? Fabulosa obra de literatura. Pero en fin, el Principito tenía alguien muy valioso en su planeta. ¿Qué era? Una flor. Una rosa, muy bien, una flor. Cuando él habla con el zorro, que es el diálogo central del Principito, ¿no? Ahí está toda la filosofía del Principito. Cuando él habla con el zorro le enseña el quiebre entre la belleza de ser niño y el mundo como lo vemos los adultos. El zorro le dice, mira, acá hay un montón de rosas. Tenía un rosal completo enfrente de él, pero ninguna de esas rosas es tu rosa. Cuando tu rosa, cuando vos ves a tu rosa es tu rosa. No es como las otras rosas. Aunque tenga los mismos pétalos, los mismos colores, tu rosa es tuya. Para los niños pequeños, eso que recién les hablaba del egocentrismo, no tiene un sentido moral de que los quieren acaparar, sino que lo que tienen en experiencia directa es su experiencia del mundo. Tiene todo el valor. Varias veces les menciono a un profesor y pastor que me marcó, pero prácticamente en todas las áreas, que era el pastor Bruce McPherson. Él siempre decía que el gran error de la iglesia en general y de los teólogos en particular era la humanidad. La humanidad es nuestro gran error. ¿Qué es lo que este gringo quiere decir? Todos nos preguntábamos. Y es lo siguiente, cuando no nos queremos hacer responsables de nada, hablamos de que Dios ama infinitamente a la humanidad, que Dios quiere bendecir infinitamente a cada hombre y cada mujer del mundo. Decía, cuando queremos realmente llevar el amor de Dios, se lo llevamos a César, a Mabel, a Luis, a David, a Carlos. La humanidad no existe, existen las personas. La humanidad es una idea filosófica. Y los adultos tenemos la habilidad de escaparnos con las palabras. Hablamos cosas tan bonitas que yo amo a la humanidad entera, pero no soy capaz de darle un pedazo de pan al que vino a pedirme en la puerta de mi casa. Pero yo amo a la humanidad, estoy lleno de amor para la humanidad. Pero con Pepito, el que vive ahí en la esquina y que siempre toma su caña y que no... Ese no importa porque no es la humanidad, es Pepito el que está tirado ahí. Él siempre decía eso. Y en esta etapa, aunque el universo de ideas, de pensamiento, es solo lo concreto, también el vínculo es totalmente abierto. El amor de los niños en esta etapa es puro amor. No hay nada más lindo que uno de esos bebecitos que recién empiezan a caminar, te abraza y te dé un beso lleno de baba. La cosa más linda del mundo. Porque es esa experiencia de lo concreto. Pero al no haber lenguaje desarrollado, solo lo concreto es su mundo. No pueden transmitir las ideas, no pueden recibir tampoco las ideas. Eso de sentate a pensar lo que hiciste no va con niñitos de esta edad. Saltamos a la etapa de las operaciones concretas. Los primeros años de escuela. Aparece
el pensamiento de abstracción, pero aún muy ligado a lo concreto. El chiste malo del Chavo que repetí en la hora pasada. Para hacer operaciones, el caso más típico es la matemática. Es muy lindo observar esto, no con ojos de papá o peor aún con ojos de maestro o de aburrido. Cómo los niñitos pequeños de preescolar o primer grado aprenden operaciones numéricas, ¿no? Es muy lindo porque ellos necesitan sus dedos. Ellos entienden el concepto de número, pero necesitan sus dedos. A ver, si yo tengo 10 dedos y quito 3, 1, 2, 3, ¿cuánto me quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hacer todo ese ejercicio de contar. Ya consiguen hacer operaciones, consiguen manejar los rudimentos del pensamiento lógico, pero no lo pueden separar aún del mundo real. El último punto que me faltaba para el repaso para el examen. Aquí es donde entra, en esta etapa, la etapa de las operaciones concretas, es donde entra el mayor impacto según James Fowler. James Fowler fue un psicólogo, teólogo y filósofo estadounidense, un pastor metodista, que además era psicólogo educacional, que como les conté la historia, él estaba preocupado porque los niños y adolescentes de su congregación no le daban bola a lo que sus padres decían. En teoría eran familia, la famosa familia cristiana. Cristiano desde la cuna, eso no existe. Y sin embargo no tenían ningún impacto sus familias en la fe de esos niños. Y Fowler, por observación y todo, vio que en esta etapa de las operaciones concretas era donde se podía lograr el mayor impacto en la formación o educación en la fe. ¿Por qué? Porque en esta etapa los niños recién están abandonando, entre comillas, pero la fantasía ingenua para darse cuenta que el mundo es mucho más amplio y que es mucho más rico y que tiene muchas cosas que no se conocen por la experiencia directa. Pero que el mundo en sí es un lugar acogedor. Y saliendo un poquito de Fowler, inclusive niños y niñas que han pasado por experiencias súper traumáticas, si pueden iniciar su proceso de recuperación en esta etapa, tienen casi 100% de probabilidades de superar prácticamente cualquier gran trauma, cualquier contrariedad, porque esta es la edad más rica del ser humano. Pero aún todo está concreto, todo necesita un ancla. Y ahí pasamos, entre los 11 y los 13 años, a la etapa de las operaciones formales. Esto no significa que son más educados ni nada por el estilo. Formal en ciencia, especialmente en lógica, matemática, filosofía, formal se le llama a aquello que está vacío de contenido. Volvemos atrás. En la etapa de las operaciones concretas yo hago 2 dedos más 2 dedos. Pero en las operaciones formales es 2 más 2. Aunque haga los dibujitos, 2 es una idea, es una forma, es una sola formalidad. A eso se vuelve, a eso se le denomina pensamiento formal. Aquello que puedo vaciar de contenido. Yo puedo decir, César está atento. Se le ve ahí en los ojos que está atento. Entonces, César está atento. Eso es una oración concreta, una oración existente.
Pero si yo digo sujeto, verbo, predicado, es una operación formal. Le puedo poner cualquier contenido, pero la estructura es siempre la misma. Y en esta etapa, los niños y niñas comienzan a tener esta habilidad de trabajar con formalidades, de vaciar de contenido, y yo digo mesa, y para mí mesa es cualquier cosa que tenga un par de patitas y pueda apoyar algo encima. Silla es cualquier silla, tengo la idea de una silla. Celular es cualquier celular, ya no necesito prenderme algo. A esto llamamos operaciones formales. Y este es el principio de la ciencia, el principio del pensamiento científico. Pero también, cuando bien desarrollado, cuando bien trabajado, cuando bien educado, es la etapa donde se forma realmente la empatía. ¿Por qué? Porque en la preadolescencia y el inicio de la adolescencia, la primera etapa, además de la afirmación del sí mismo, el querer encontrar la propia identidad, va junto con que esa identidad se funda en el grupo. La necesidad de ser para otros y con otros. Y bien educado, bien guiado, esta es la etapa donde se educa para la compasión, para la aceptación, para la tolerancia. En cambio, si se deja la adolescencia rebelde, bueno, se educa para el individualismo radical, el egoísmo, y ahí sí, el egoísmo y el egocentrismo pasan a ser categorías morales. Y tristemente ahí es donde se fijan. Y vamos a tener un adulto caprichoso, impositivo, bastante neurótico. Pero se entienden las 4 etapas y terminan aquí porque Piaget era psicólogo escolar y no le interesaba ir más allá. Solo por eso. Pero dejó algunos lineamientos como para seguir. Varios continuadores de Piaget siguieron con estudios de la psicología evolutiva en la adultez, en la vejez. Pero la etapa de Piaget termina aquí, cuando termina la escuela primaria. Solo porque ese era su interés. Y colorín colorado, hasta aquí hemos llegado. Era por eso nomás. ¿Preguntas? Sobre Piaget y los otros. Que Sí, hablamos sobre la conducta de Luis Vera, profe. La conducta de Luis Vera. Vamos a hablar sobre la conducta de Luis Vera. el más niño de la clase. Ahí apareció, ¿viste? Ya salió la sonrisa. Sergio el más serio. César el estudioso. Mabel la responsable. David, el que llega tarde. Luis Barrio, el que come en clase. No, no vaya a ser así, profe. O sea, yo Yo estoy confuso. Hoy estoy manso, David. Sí, yo estoy confuso hablar de Brasil. Ahí quedó un juego de palabras. Quedó confuso. Sí, yo estoy acá hacia la frontera, Pedro Juan Caballero, así ¿Estás que por Pedro Juan otra todavía? hora es. Sí, todavía. Súper. Yo que para mí me voy a quedar por acá nomás ya. ¿Ya te va a quedar? Sí, para mí que sí. Ok. ¿Para qué volver? ¿Para qué Pasó volver? problema ahí en Asunción. El tránsito. Con el tránsito de estos días ya Sí, estoy con no. ganas de irme otra vez. Tenés razón. Todo el mundo está feliz. ¿No? ¿Preguntas? ¿Serio? Porque durante el examen nuestro estilo tradicional, sin la plataforma directa, va a quedar medio cortado. Yo voy a estar conectado igual, pero va a quedar medio cortado para hacer en 2 plataformas. Probablemente no podamos hacerlo sincrónico como hacemos siempre, porque el examen está en la plataforma de la UEP.
Entonces, como no, antes cuando usábamos el Big Blue Button, Por WhatsApp. Por Por WhatsApp WhatsApp, nomás, profe. tranqui. 03. No, ¿cómo le voy a hacer los tres? Pero igual se pueden habilitar ambas plataformas en simultáneo, profe. No hay ningún No, inconveniente. yo voy a estar conectado, yo sé, pero si alguno de ustedes tiene dificultad, que está conectado por celular o alguna cosa, para estar con las dos ok. al mismo tiempo, yo voy a Ya, estar ya. conectado, pero si por alguna razón ustedes no me pueden consultar a mí, va a estar un poquito difícil. Por eso, ahí tienen mi número, para el que no lo tiene todavía, los que son 0 kilómetros en esta aventura de tener clase conmigo. Pero bueno, lo importante en la siguiente hora es el examen, así que denle prioridad a la plataforma de VP. Yo voy a estar conectado de todos modos. Profe, Sí, adelante. tu lenguaje no entendemos, profe. Es que son lenguas extrañas. Se llama Angelical Curepi. Me hiciste perder la idea, Luis Barrios. Menos No, dos. ahora Menos tenemos dos. 3 minutos. Punto nomás ya. menos, profe, punto No, menos. 2 puntos menos. Sí, 5. 5 menos. Ya está debiendo para el final. Ya, 3 minutos nomás ya tenemos y se corta. Súper. Pueden preguntar. No, yo no quiero preguntar, pero de repente si va a estar en línea en 3 minutos se corta y ya no vamos a poder conectarnos. Entonces sería, sí, es que ahora podemos cortar y volver a conectarnos. Para dar continuidad. Pero el Claro. examen se habilita recién 8:30 por el reloj de la plataforma. Entonces, sí o sí, para hacerlo juntos, tenemos que Vale. esperar 8:30. Solo este aviso, recuerden, pueden usar las notas de clase, pueden ir al YouTube y mirar los videos de esta estrella que tienen aquí, pueden consultarme a mí, pueden consultar a los compañeros, pueden consultar por WhatsApp, pueden orar y esperar que todo salga bien, o simplemente demostrar su sabiduría, hacer el examen en 40 segundos, e irse a tomar un café y disfrutar de la noche junto a su familia. Selección múltiple, profe, o Hay de selección o tiene. múltiple y hay de verdadero o falso. En este no hay de redacción. Son bien puntos concretos, muy concretos. Espectacular. Y está fácil. Y puede, profe, ¿y puede haber más de una respuesta o solo una en No, la de selección? no, yo no soy así de maloso. Profe, ¿nos puede ayudar en algo entonces? Y sí, para eso estoy. Te puede marcar todo tu examen. Sí. No, Sí. no querés No. pasarle tu, A Luis, no querés Luis no pasarle le tu voy a usuario marcar. para que. A Luis lo tengo marcado, que es peor. Abusivo, tío. Luis, le podés pasar tanto usuario Sí. para que rinda por vos. Dale, Profe, te rindo enseño a por vos. cocinar, profe. Algo voy a hacer. Ahí está bien. Bárbaro. Pero sí, podemos, todas las consultas están habilitadas, solo que soy comprensivo, si alguno no tiene cómo con su dispositivo estar conectado en 2 o 3 plataformas al mismo tiempo, utilicen el WhatsApp, no email porque no lo voy a abrir, pero utilicen el WhatsApp y yo les asesoro vía telefónica. No, en principio es muy sencillo y terminado el examen pueden relajarse y darle gracias al buen Dios por este bello día. Nuestra tarea de hoy termina con el examen. Y en unos segundos se nos va a cortar, pero voy a aprovechar los segundos. Entonces, en vez de conectarme 8:30, me conecto 8:20. Así tenemos los sincrónicos, podemos tener 10 minutos antes por si quedó alguna cosa, algo que leyeron no entendieron. ¿Está? Entonces, 20:20 me conecto de vuelta. Este mismo Excelente, profe. vínculo, este mismo canal. Ok. Gracias, profe. Gracias, Súper. profe. Gracias, profe. Yo que agradezco. Bendiciones. En un ratito nos vemos. Profe. Profe, gracias.